Mi nombre es Olga y como os han dicho voy a hablar de herramientas de gestión emocional dedicadas a los padres más que a los niños, ¿vale? Para aportarles un poco la ayuda que necesitan en esos momentos complicados como las operaciones, visitas a los médicos y generar un poquito menos de malestar entre los papis. Me voy a presentar un poco. Mi nombre es Olga, soy psicóloga sanitaria, doctoranda en Psicología Clínica y de la Salud y madre de un niño con fisura labiopalatina de casi 2 años y operado tanto de labio como de paladar. Os voy a hacer un breve índice de lo que vamos a trabajar en sesión. Voy a empezar con una historia muy breve que a mí me parece muy representativa de lo que nos sucede a nosotros en el proceso de embarazo, recepción de la noticia de que nos viene un niño con fisura labiopalatina y todo lo que conlleva en nuestro momento previo. Luego vamos a hablar de las emociones, los sentimientos, un breve recorrido por los tipos de emociones y los elementos que interfieren en ellas. Luego me detendré para hablar de cómo funciona nuestra cabeza. Esto es un punto importante para entender de dónde viene nuestro malestar, de dónde vienen las diferentes emociones que se nos generan en situaciones, sobre todo en las complejas, que son las que vamos a trabajar hoy. Técnicas de trabajo para trabajar el pensamiento, qué hago con mi pensamiento y las técnicas, aspectos prácticos y, por último, una actividad en la que vosotros me tendréis que comentar qué emociones o qué situaciones os ha desbordado para intentar ayudaros a cómo utilizar las herramientas que os voy a hablar, pero de manera práctica. Muchos habréis escuchado esta historia, que es la historia de Holanda. Vale, os la voy a leer para que no tengáis que leerlo vosotros si estáis ocupados, ¿vale? Cuando vas a tener un bebé es como planificar un maravilloso viaje de vacaciones a Italia. Compras un montón de guías de viaje y haces planes maravillosos, el Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia, incluso aprendes algunas frases útiles en italiano. Todo es muy emocionante. Después de meses esperando con ilusión, por fin llega el día. Haces tus maletas y sales de viaje. Algunas horas más tarde el avión aterriza. La azafata viene y te dice, bienvenido a Holanda. ¿Holanda? Dices, ¿qué quiere usted decir con Holanda? Yo contrato un viaje a Italia. Tendría que estar en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en plan de vuelo. Han aterrizado en Holanda y tienes que quedarte allí. Lo más importante es que no te han llevado a un sitio horrible, desagradable, lleno de malos olores, hambre y enfermedades. Solo es un sitio diferente. Por lo tanto, tienes que salir y comprarte nuevas guías de viaje y debes aprender un idioma completamente nuevo y conocerás a todo un grupo de gente nueva que no hubieras conocido nunca. Es simplemente un lugar distinto. Es más tranquilo que Italia, menos excitante que Italia. Pero después de haber pasado un cierto tiempo allí y de recobrar el aliento, miras a tu alrededor y empiezas a darte cuenta de que Holanda tiene molinos de viento, Holanda tiene tulipanes, Holanda tiene incluso un tremplaz. Pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo de Italia y todos están presumiendo de lo bien que se lo han pasado allí. Y durante el resto de tu vida te dirás a ti mismo, sí, allí es donde yo debería haber ido. Eso es lo que había planeado y ese dolor no desaparece nunca, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy, muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo especial y de las cosas maravillosas que te ofrece Holanda. A mí este cuento me parece muy representativo de cómo nos sentimos en el proceso, y seguramente lo habéis leído muchísimas, en el proceso en el que te dice, tu hijo va a nacer con fisura, vas a tener que llevar pues, los primeros años, sobre todo, un proceso diferente a lo que llevan los demás niños, incluso ves a los niños de tus amigas y que ellos su mayor preocupación es si come o qué guardería elegir, y el tuyo es, tengo maxilofacial, he hablado de odontopediatra, vamos a hacerle pruebas de genética, vamos a ver pruebas de audición, cuando empiezo el logopeda. Entonces me parece muy significativo este sentimiento de pérdida, de intentar encontrarnos y un poco de frustración de decir, ¿por qué a mí? O en principio siempre nos surge ese sentimiento, ¿por qué a mí? Un sentimiento como de culpa, habré hecho mal. Y luego cuando, obviamente, una vez se pasa ese sentimiento, abrazar la situación y tenemos los mejores niños del mundo. ¿Qué son las emociones? Son reacciones de las informaciones que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad de estas reacciones está en función de nuestras percepciones subjetivas que realizamos sobre la información recibida. Es decir, nuestras emociones no son las mismas, aunque sean dos personas que viven la misma situación, no serán las mismas las emociones que siente una persona con las que siente otra. Influye un montón las situaciones que han vivido ambas personas para elegir la emoción que esa situación les ocasiona. Los sentimientos no son lo mismo que las emociones. De hecho, los sentimientos, os lo he puesto muy sencillo, es emoción, pensamiento y sentimiento.
no me voy a meter ahí porque si no os meteré en un jaleo. Tipos de emociones. A mí siempre me gusta explicarlo con este triángulo. Nunca me gusta hablar de emociones negativas y positivas porque eso no existe. Las emociones tienen su utilidad y todas son adaptativas y necesarias. Por eso utilizo esta clasificación. Las emociones primarias, que serían estas de aquí, son las que son más innatas, culturales, que son el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la felicidad. Luego las emociones secundarias son aquellas que surgen en nosotros mismos a través de las emociones primarias en combinación con las situaciones vividas, ya sea vividas personalmente o observadas en la gente de nuestro alrededor. Y por último, bueno, que serían la hostilidad, la ansiedad. Las emociones sociales son aquellas que nos surgiría a través de la relación con el prójimo, que serían la vergüenza, la simpatía, la culpa, el orgullo, la envidia. En consulta nosotros utilizamos una rueda, esta y hay muchísimas más, porque muchas veces nos remitimos a ciertas emociones, pero no nos damos cuenta de que tienen muchísimas emociones dentro. Es decir, la ira no es ira solo, está el sentirse amenazado, el odioso, el agresivo, el frustrado, el distante. Por ejemplo, la felicidad no es felicidad y ya está, incluye emociones como el orgullo, la aceptación, el optimismo, sentirse pacífico. Es decir, que dentro de una emoción que todo el mundo controlamos, que serían más básicas o más manejadas por todo el mundo, hay una multitud de emociones secundarias que representaría esa emoción. Si en algún momento voy muy rápida, no entendéis, levantar la mano o cualquier duda, levantéis la mano y yo os resuelvo la duda que tengáis. ¿Qué elementos tiene la emoción? La emoción, ya os he dicho antes, os he anticipado un poco, que la emoción depende de las situaciones que hayamos vivido nosotros mismos. También depende de que si la situación que estamos viviendo tiene la capacidad para generar dicha emoción. Segundo, si recibimos esa situación y decidimos procesarla y reaccionar ante ello. La experiencia emocional, la reacción corporal es muy importante. Muchas veces no sabemos por qué sentimos una emoción, porque aparentemente nuestro pensamiento no dice nada o no sabemos muy bien y simplemente es nuestro cuerpo, nos reacciona de una manera y nuestra cabeza lo etiqueta con el nombre de una emoción. Y luego la expresión motora, por ejemplo, cuando estamos nerviosos o cuando estamos enfadados, solemos andar mucho o estar con mucha actividad. Emociones. Yo he etiquetado las en agradables y desagradables. Eso no es positivo o negativo, sino si a mí una emoción me puede gustar o no gustar. Y he hecho para mí las 4 emociones que yo más sentí después de cada una de las operaciones. Agradable, el alivio y la felicidad de una más. Y desagradable, la culpabilidad y la frustración. La culpabilidad, como ya os he dicho en el vídeo, o sea, en el cuento de Landa, en el sentido de, ¿por qué tenemos nosotros que vivir con esto? ¿Yo tendría algo que ver? Y la frustración porque en mi caso la segunda operación pues tuvo unas situaciones que yo no esperaba y que me llevaron a frustrarme porque no puedes hacer nada. O sea, a tu hijo le duele lo que le han hecho y tú lo único que puedes hacer es abrazarle y decirle, cariño, con la medicación que nos dé, tiraremos para adelante. ¿Vale? Ahora quiero, bueno, cuando aparezca este simbolito es que os voy a hacer hablar, ¿vale? Quiero que me comentéis las emociones que os agradables o desagradables que vosotras tuvisteis en la operación, o bueno, en caso de, creo que era Isabel, creo que tiene la operación dentro de poquito, no sé si la primera o la segunda. ¿Qué emociones tenéis vosotras? ¿O tienes tú en este caso? No sé cómo queréis empezar. Si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano y le damos paso. ¿Quién se anima? Venga, vamos allá. Si no sigo y ya está, si no os apetece si no, lo intervenir. comparto yo. Me tiro a la piscina. Venga. A ver, yo creo que en la primera operación, que era como en nuestro caso el cambio más estético, ¿no? Era pues ese sentimiento pues, de conocer una cara nueva, ¿no? Un rostro nuevo. Yo creo que esa
este sentimiento lo compartimos con otras personas, ¿no? El hecho de que me cambian, ¿no? A mi hijo en cierta... Ese no es mi hijo, ese no. Exactamente. Esa cosa de que te lo devuelven, ¿no? Después de la cirugía y dices, guau, sí, ¿no? Sí, pero ha cambiado y es, bueno, volver a enamorarte de esa nueva cara, ¿no? Y reconocer en ese nuevo rostro a tu hijo, que no es el mismo. No ¿Y sé si desagradables? ha pasado. Y desagradable, pues bueno, el hecho de que lo tenga que pasar, pasar mal, ¿no? La angustia que sientes por, bueno, que tenga que vivir eso. Venga, que María José se anima. Mira, María José, levanta la mano. Hola, es que antes no podía conectarme. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues mi caso es un poco diferente porque mi hijo es adoptado y por tanto cuando acepté su adopción yo ya sabía que tendríamos que pasar por toda la serie de operaciones de fisura. Él ya vino tenía 7 años cuando llegó y ya venía con el labio, digamos, reparado desde China. Entonces, bueno, a medida que ya vamos por la 5ª operación, todo es decirlo, y la verdad es que ha sido todo una rueda de sentimientos. También depende, primero, sobre todo, lo que has dicho tú, alivio y felicidad, porque yo pensaba, bueno, es una menos que nos queda. Venga, vamos allá, una menos que nos queda, ¿no? Porque ya sabía que tenía que pasar por toda una serie de operaciones. Después también tuve una gran frustración cuando en su primer implante maxilofacial pues fue no se implantó todo y me dijeron que había que hacer un segundo. Fuimos, no sé, me sentí bastante mal y bastante frustrada. Y después lo que sí estoy sintiendo a lo largo ya, pues eso que hace una semana fue su 5ª operación, pues ahora ya es como mucho cargo, ¿no? Es, ostras, otra más. ¿Por qué? Porque él ya lo conoce, cada vez para él es más difícil, se queja más, los posoperatorios, pues claro, lo de comer triturado ya lo lleva fatal, o sea, ahora ya es como una carga, ¿no? Y bueno, pues he pasado por una rueda de sentimientos, tanto yo como evidentemente él, porque claro, a medida que se va haciendo mayor, ahora tiene 12 años, pues las operaciones cada vez ahora ya le cuestan más, ¿no? Es un poco así, pero yo siempre le digo que venga, que ya queda menos y que en unos añitos ya se verá estupendo y estará genial y todo habrá pasado y ya no nos acordaremos. Bueno, esa es nuestra historia. Vale, ¿y las emociones, tú cómo las llevas la gestión de emociones? Porque el niño al final es el que sufre, se queja y ya está, pero es niño. Pero yo, de hecho, esta charla se las ofrecí a la asociación porque nosotros siempre decimos, no, tenemos que estar enteras, tenemos que ser el apoyo, pero somos personas, somos madres, somos... Claro, sí, sí, es un poco lo que te he dicho. Al principio, pues como que estoy fuerte, venga, adelante, es necesario, va a ser bien para él, estupendo, ¿no? O sea, vamos así. Y después me estoy frustrando un poco en el sentido de que, a ver, mis emociones van muy relacionadas, evidentemente, con él. Entonces, como ahora él lo veo que se da más cuenta y sufre más, ¿no? Le cuesta más, pues yo me cuesta más. O sea, me siento, pues eso, con más carga, no sé cómo explicarlo, no sé qué emoción explicarlo, ¿no? Porque Sí, no, pero es sí, eso, es como te explicas muy abrumada, bien. ¿no? Abrumada, ¿no? Es abrumada, es otra vez, ay, madre mía, que no, ¿sabes? Es así. Digamos que ahora me cuesta más, ¿sabes? Y por otro lado, pues me Mi autosugestiono, pues eso, recomendación, por ejemplo, bueno, diciendo, te voy a dar muchas herramientas, ¿eh? vale, Ahora vale. ahora te Me cuento, sí. autosugestiono diciendo que eso, que sé que esto es una
temporada, unos años, y que al final será estupendo y maravilloso, y todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos pasando, ¿no?, en este trance que tenemos que pasarlo, pues que al final será súper bien para su vida, ¿no? Que después eso, llevamos 5 años pasando operaciones, pues igual nos quedan 1 o 2, y después la vida es muy larga y vivirá súper bien y estará súper contento, y esto será, entre comillas, anecdótico, ¿no? No sé, eso es. Vale, para mí, o sea, ahora yo te voy a dar muchas herramientas que seguro que te van a ser útiles, pero yo siempre, bueno, cuando yo tengo un grupo, pertenezco a un grupo de muchas mamis, en el que está Rebe, por ejemplo, y yo siempre hacemos hincapié todas de que nos tenemos que permitir estar mal, nos tenemos que permitir ese momento de maldecir el proceso, de maldecir el joe otra vez y voy a tenerlo que pasar mal, porque mostrándonos siempre positivos, al final el positivismo es un vaso que se va vaciando y tenemos que ser coherentes con la situación, es decir, mi hijo lo pasa mal, yo lo paso mal, voy también a un poco permitirme el lujo de quejarme, de permitirme estar mal, de permitir ese positivismo, dejarlo al lado y decir, vale, me merezco media hora, 1 hora llorando, 1 hora cabreada con la situación, un lapso de tiempo cortito y después limpiarse el polvo y hay que empezar a luchar, obviamente. Pero para luchar bien, muchas veces primero tenemos que aceptar que es un momento desagradable, que son emociones muy un caos de emociones, que no sabemos si feliz, si tristezas, y permitirnos, sobre todo, estar mal. O sea, viene la operación, después de la operación, con el posoperatorio, nos merecemos meternos al baño un ratito y decir, me está pudiendo esta situación. Porque muchas veces como que lapidamos esa frase de estoy mal. No puedo estar mal porque al que le han operado es a él. No, debemos estar mal, debemos aceptar que tenemos nuestros puntos, momentos débiles, porque gracias a esa aceptación de ese momento, que ya luego os lo hablaré, gracias a esa aceptación luego puedo luchar bien, luego puedo sacarle el mayor partido a las emociones positivas. Si no, es un desgaste, porque estamos luchando sobre la situación para tener emociones negativas y para esconder esas emociones negativas que nos está generando todo. Sí, sobre ya os digo que iremos haciendo herramientas, pero mi aportación es ahí. Si me permites, en esto es verdad, en esta última operación, por ejemplo, lo pasó mal saliendo de la anestesia, hasta ahora nunca le había pasado, y esta anestesia no sé por qué le costó mucho salir, estuvimos muchas horas porque no acababa de encontrarse bien, vomitaba, estaba mareado y tal, y la verdad es que si al llegar a casa, ¿no?, un día después o así, no sé, no me acuerdo, creo que fue un día después, me entró una llorera en la cama. Fue como un desahogo, ¿no? Porque esa tensión de verlo a él, pues salió después. Y sí, estuve llorando en la cama y ya está. Lloré, se me fue y venga, adelante, ¿no? Sí que es verdad, esto me ha pasado esta semana. Está Isabel, que también quiere compartir. Isabel, ¿estás ahí? Isabel. ¿Sí, me oyes? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, adelante. Sí. Bueno, oye, pues muchas gracias. Y bueno, mi caso es un poco como el de María José, que yo también fui madre adoptiva, fui a buscar a mi hijo con 7 años. Entonces ya tenía otra niña. Este niño me costó 8 años tenerlo y mi hija 7 años. Entonces tengo pues un poco, por supuesto, él es un tesoro, lo adoro, me pone la vida súper fácil, no puede ayudar más, es maravilloso tenerlo. Pero me ha gustado mucho el cuento de Holanda e Italia, que yo no lo conocía, ese cuento. Entonces yo me siento completamente que estoy en Holanda sola, totalmente. Entonces mi entorno, yo me noto que no comprende a lo mejor que yo ya teniendo una niña, luego aparte soy madre soltera, tengo ya cierta edad cuando decidí todo esto, que me haya metido en esto. Entonces, como me da miedo que me puedan juzgar de que no haya sido buena idea o tal, pues no cuento muchas cosas. Entonces solamente me comunico con los que están en Holanda y ahí sí estoy tranquila de que ahí no estoy cuestionada.
Y claro, eso me provoca situación de soledad, porque el mundo, hay muy poca gente de Holanda, pero mi entorno, mi mundo y el mundo de mi hijo, pues está en Italia. Entonces, este es el punto un poco añadido a todo lo que habéis comentado. Vale, bueno, yo te hago un pequeñas... Luego, perdona, Dime. me te interrumpo. Lo de permitirte llorar, yo por supuesto cero. Yo cero. Yo no he llorado nunca por una cosa de mi hijo, nunca. Y lleva 4 años aquí. Y he tenido problemas pues de todo tipo, porque bueno, vaya, como todas, ¿no? Nunca. Ni me he cabreado, ni he llorado, nunca, 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 nunca. Ahí me lo llevo. Pues eso al final es una carga más para gestionar Hombre. y para disfrutar de las emociones positivas. Me refiero para estar Sí, disfrutando sí. de esa felicidad y de ese alivio. Primero hay que digerir esa frustración y esa culpabilidad que yo comentaba. Desde mi punto de vista, yo también, yo soy mami, o sea, tengo mi pareja, mami biológica y demás, y sí que es verdad que yo he vivido eso de, hay gente que está en Italia, pero se interesa por qué es Holanda, por seguir utilizando el cuento. Entonces yo creo que muchas veces el papel que nosotros cumplimos es también un poco el acercar a la gente de alrededor a nuestra Holanda, el permitirnos un poco que aunque sea a priori, un poquito, también hay que saber con quién comunicarnos, o sea, hay gente que no quiere saber nada de Holanda, pero hay gente que se preocupa por lo menos por vosotros y a lo mejor dedicar un poquito de tiempo a explicarles ya no la situación y las cosas negativas, sino lo que te hace sentir y cómo os sentís. Es decir, yo voy a ir a una operación, yo no quiero que sea, ay, pobrecito, no, 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 no. Yo quiero que me preguntes qué tal va, yo quiero que me digas qué necesitas y yo quiero tirar para adelante contigo. Entonces hay veces que nuestro papel como madres, o por lo menos, y por eso yo también, por ejemplo, yo tengo en la consulta donde yo trabajo online, de hecho yo hice un descuento y mucha gente me pregunta, ¿por qué ese es el único descuento que no caduca? Y le dije, porque es mi aportación a las mamis como yo, que han tenido la suerte de tener un superhéroe porque son héroes. Entonces yo creo que el papel como mamis también es un poco acercar la fisura a todo el mundo, a la población en general que no saben qué es. Yo tengo muchas amigas que están metidísimas en Italia, pero sí que es verdad que se han involucrado mucho en decirme qué necesitas, qué pasa, qué es esto. Y que te preguntan, pues les duele, pues no, porque claro, al principio decían, pero esto duele cuando mi hijo nació con fisura bilateral. Esto duele y tú no puedes tocar. Intentar también nosotros dar pie a naturalizar, dar pie, por ejemplo, el mío está operado de paladar entero y hay gente que les da un poquito de apuro por no herir nuestros sentimientos. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un periodo de aceptación y de normalización y decirles, asómate si quieres verle el paladar. Y eso parece que a la gente también les desahoga, les relaja y ya pueden preguntarte. Porque son situaciones complejas en las que hay una línea muy fina, hay gente que no se quiere preocupar obviamente, y entre preguntar por interés, parecer un chismoso o hacer daño a la madre. Entonces también ese es el papel un poco que yo, Isabel, te recomiendo que practiques con gente que tú veas receptiva. Hay gente obviamente que no, que te dicen, va, pero eso no es nada. O siempre te estás quejando, yo tengo bastantes problemas, ¿cuál es tu problema? ¿Que tu hijo no chuta la pelota al fútbol? El mío va al logopeda, con 2 años. O cuando te dicen, ¿para qué coges la baja cume? Y tú, ven a mi casa, hazle los masajes, ve al maxilofacial, ve al logopeda, ¿sabes? También nosotros tenemos que, en vez de hacernos chiquititos, intentar darnos a conocer. No, gracias. Espero haber ayudado. Tenemos otra mano levantada. ¿Sale el nombre de Pastor? Sí, soy yo, Sofía. Ah, hola, Sofía. Por Pastor no te había reconocido. No, no sé, es el que salía, pero bueno, no pasa nada. Hola, pues mi caso sí que es un poco el cuento que has contado. A ver, yo vivo en Berlín y me siento, no es que me sienta en Holanda, sino que estoy en Holanda totalmente y no pertenezco a Holanda. Yo fui allí por trabajo y demás y bueno, al cabo de
5 años me quedé embarazada. Alemania no es un sitio en el que con el que yo me identifico culturalmente, pues no estoy muy, o sea, no tengo pues limitaciones de idioma pues, porque no es el mío. Pero bueno, mi hijo nació allí, quise que naciera en Alicante, yo soy de Alicante, aunque he vivido 14 años en Barcelona. Y bueno, la parte cultural, pues ha habido un choque enorme desde que nació. Sí que hay cosas buenas porque, bueno, he podido hasta, hoy tiene 27 meses, o sea, 2 añitos y sigo sin trabajar porque sí que tengo una ayuda que me permite cuidar de mi hijo, pero a cambio, bueno, pues las operaciones no han sido iguales que en Barcelona, por ejemplo. El seguimiento tampoco ha sido el mismo. La primera operación llegó con 3 meses. Fue cerrarle el paladar el paladar blando, perdona, sí. Sasha cuando nació, toda la leche que ingería iba fuera, o sea, no cogía ni un gramo de peso porque todo lo echaba. Entonces yo sacaba leche, se la daba a través de una sonda y mi día era ese, noche y día. Sí que estoy casada, pero él es francés y ahí también había un choque cultural. Hablo perfectamente el francés, pero a la hora pues de compartir emociones y sentimientos, pues te das cuenta que no es lo mismo, que ellos lo ven más como, bueno, pues esto es lo que hay que hacer y es lo que vas a hacer, o sea, explicar a eso y ya está. No tenía esa especie de, igual, lado sensible, pues pues que no sé, de sentirte un poco más emocionalmente, como un poco más, no sé, no, pues esto es lo que hay que hacer y ya está, ¿sabes? Un poco más de soporte emocional, eso pues me ha faltado. La segunda operación llegó con 10 meses, era el paladar duro. Bueno, en la primera operación le cerraron un poquito el labio, pero no del todo, entonces de ahí vi un cambio de su carita. Luego vino una segunda operación y la segunda operación me llamaron para que bajara urgentemente al quirófano porque había habido un problema con la anestesia y tenían encharcados los pulmones de agua y Sasha no despertaba. Le tuvieron que entubar, me hicieron pasar y bueno, o sea, yo me sentí como, antes de la operación tenía mucho miedo, pero allí, no sé, fue como que al ver a Sasha, pues no sé, supe que tenía que ayudarle de alguna manera, empecé a cantarle y todo alrededor era como gente que no conocía hablándome alemán y sin ningún tipo de, o sea, sin ningún tipo de, no sé, muy poco sensibles, pero al final, al cabo, bueno, estuvo con respirador y bueno, pues y de alguna manera se recuperó. Lo que pasa es que el postoperatorio fue terrible, o sea, no quería, estuvimos una semana ingresados y al llegar a casa fue horrible, o sea, el niño no quería cerrar los ojos, no quería dormir, no quería o sea, no quería que le apoyara en ninguna superficie, no quería que le tocara para cambiarle el pañal, no quería que le tocara para hacerle las curas, o sea, todo contacto físico fue un rechazo total. A día de hoy sigue siendo difícil. Hace 2 meses le operaron de la tercera operación, que estuvimos 1 año esperando. Cada vez que se acercaba a la operación, pues una semana antes o 2 semanas antes nos la cancelaban por el COVID. Básicamente me he pasado el año en cuarentena porque cada vez que se acercaba, pues teníamos que poner, o sea, no salir de casa esperando la operación y luego no llegaba.
mis amigos no han entendido mi situación. En Berlín no tengo amigos íntimos, o sea, no tengo lo que se dice tenía amigos pues para ir a tomar un café de vez en cuando, pero no más. Entonces, cuando he tenido a mi hijo, pues solo he tenido el apoyo de una chica que ha vuelto a su país, o sea que me he quedado bastante sola. Y mis amigos de Barcelona, que eran mis amigos más próximos, pues bueno, querían más verme para irme de vacaciones con ellos o de fiesta con ellos, y obviamente mis prioridades han cambiado y bueno, pues no he visto a nadie desde que ha nacido mi hijo. Entonces, bueno, no sé, es cierto que es, bueno, pues que es difícil, que no es lo mismo estar en tu país que verte un poco, pues estar en otro país, que sí, que bueno, que no es solo la parte, ya de por sí no es solo la parte médica, que es dura, sino que te enfrentas bueno, pues a la comunicación, la barrera de cómo te lo cuentan, cómo te lo dicen, el soporte emocional que escasea, la parte afectiva que también no está. Y bueno, pues me ha costado, me cuesta. Vale, yo me he quedado con dos cosas. Bueno, en principio, pues la diferencia de proceso, de carencia de protocolo, ya lo sabemos todo el mundo, que haría falta un protocolo que todo el mundo siguiese, porque aquí hablas con diferentes comunidades y cada uno lleva sus tiempos, sus modos de trabajar, Pero bueno, quitando eso, el sentirte muy sola en cuanto al, vamos a llamarlo frialdad o manera de gestionar esas situaciones de tu pareja, ¿vale? Yo aquí muchas veces lo vemos como muy negativo, pero hay veces que, o sea, tenemos que dar como un pasito para atrás, es decir, vale, él gestiona así sus emociones, yo las gestiono así, vamos a sacar el mayor partido de cada una. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que yo en la última operación, yo siempre digo que hay que desayunar mientras operan, hay que comer. Entonces yo me voy a comer siempre, y yo estaba comiendo y yo le decía, con quien estaba, decía, yo estoy nerviosa. Y me dijo, yo no. Le dije, pero ¿cómo no vas a estar nerviosa si tenemos a nuestro hijo en el quirófano? Y él me dijo, es que el que tiene que estar nervioso es el maxilofacial, que es quien le opera. Yo lo único que puedo hacer es desayunar, cargar pilas e ir al hospital a esperarlo. Y ahí reflexionas y dices, vale, está años luz de mi gestión emocional, porque yo no puedo, yo lloro antes que eso, llegar a esa situación, pero es un poco también necesitamos oír ese razonamiento, porque es lógico, porque no todo es, nosotros hay veces que sentimos muchísimas emociones, pero también hay que poner un poco el momento racional. Es decir, está muy bien, pero es que tú no pintas nada. Tú has puesto a tu hijo en las mejores manos que tú has creído conveniente, confía en ellos, que tu trabajo viene después, no ahora. Tu trabajo ahora es cargar pilas, dormir, comer, descansar, que luego nos espera un maratón de posoperatorio. Entonces, hay veces, en vez de decir, me gustaría que sintiese un poco lo mismo que yo y sentirnos un poco modo equipo, vamos a hacer equipo sintiendo cosas diferentes, acercándole a él nuestros sentimientos y acercándonos nosotros al suyo, porque no es malo ninguna de las dos, son simplemente diferentes maneras de gestionar. ¿Queréis que sigamos? ¿Seguimos? Que si no, menos 20. Seguimos, chicas. Vale, de todos modos, si alguna pregunta, luego al final de la charla, apuntaros que después de la charla, si nos da tiempo, quiero hacer un turno de preguntas y demás, ¿vale? Para así responder, o sea, intentar resolver todo lo que os surja de esta charla. Vale, pasamos. ¿Cómo funciona nuestra cabeza? Esto es muy básico. Nuestra cabeza funciona como A, B, C, ¿vale? Hay una situación. Cuando esa situación nosotras lo percibimos, se nos activa automáticamente unos pensamientos que hacen que generemos una interpretación.
en este siglo XXI de las tecnologías es muy fácil de entenderlo. Nuestros ojos o nuestra cabeza no está interpretando una situación, sino una situación que pasa por un filtro que se llama pensamientos. Es decir, en función de los pensamientos que se nos activen, que pueden ser correctos o incorrectos, ahora os lo explicaré, en función de los pensamientos que se nos activen, nosotros interpretaremos una situación de una manera o de otra. Y una misma situación puede ser interpretada de multitud de maneras porque cada uno tenemos nuestro filtro. ¿Vale? Y cuando tenemos interpretaciones que no nos gustan o que nos generan o que son desagradables, como las de dolor que acabamos de decir, lo que tenemos que hacer es observar los pensamientos y averigua si los quiero, ahora os lo diré qué hacer con ellos. ¿Qué hacemos con ese pensamiento? Y es lo principal para cambiar esa interpretación. ¿Vale? Uy. Se me ha ido. Pensamientos. Hay los racionales y ¿lo veis bien? ¿O cambio las cámaras de lado? Bien, bien, se ve bien. Vale. Las racionales y las irracionales. Las irracionales son aquellas que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque no nos ayudan a conseguir ninguna meta, no se pueden demostrar. Si nosotros queremos conseguir una meta, solo si conseguimos esa meta es satisfactorio para nosotros. Cualquier intento de nos hemos esforzado pero no hemos llegado, nos hemos esforzado pero hemos conseguido otros resultados, para las ideas irracionales es insuficiente. Son sobre todo aquellas que son muy intensas. Son las que ideas irracionales les acompañan sobre todo en las siempre, nunca, todo, solo, estas palabras tan llenas de valor. Y las racionales son las que deben primar en nuestro pensamiento, que son aquellas que nos ayudan a generar unas emociones acordes a la situación, se pueden demostrar, son emociones moderadas y nos ayudan a conseguir metas o a reconocer nuestro esfuerzo y nuestros avances. ¿Qué hacemos con nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos podemos aceptarlos, modificarlos o eliminarlos. Vale. ¿Cómo saber qué hacer con estos pensamientos? Nosotros en consulta siempre trabajamos con esta tabla, bueno, con muchas, tiene varias variaciones, pero esta es la más simple con las que utilizamos, que es para nosotros saber qué hacer con ese pensamiento, tenemos primero que saber qué genera en nosotros dicho pensamiento. Para ello, siempre requerimos escribir una situación y analizar qué pienso, qué siento y qué hago, para saber la relación que guarda el pensar con las otras dos casillas. ¿Vale? Esto, si da tiempo al final de la sesión, si queréis lo podemos retomar para poner un poquito de caso práctico, pero un poquito sería, mi hijo me llaman porque le van a operar, por ejemplo, que es el caso de Isabel. ¿Qué pienso? Otra vez a pasar por ese proceso, seguro que va mal, seguro que el postoperatorio es súper cansino. ¿Qué siento? Pues todo, tristeza, incertidumbre obviamente, pero tristeza, indefensión, frustración y todas las emociones negativas que os podéis imaginar. ¿Qué hago? Pues hasta el momento de la operación, pasar los peores 15 días, 2 días de mi vida. Porque además nuestra cabeza tiene el poder de que todo lo malo que quiera, pues pasará por esa cabeza. Porque somos así, los seres humanos normalmente los pensamientos son todos negativos, que nos gusta también eso. En vez de qué pienso y todos esos pensamientos negativos, podemos enfocar el pensamiento con qué pienso, qué nervios, a ver cómo va a ir, o bueno, ya ha llegado, vamos a por ella, y pensamientos un poco más adaptativos y más acordes a la situación, más objetivos. A la operar, había que operar. Por lo tanto, toda la retahíla de situaciones negativas que puede suceder, no ganaremos, o sea, pensándola no ganaremos nada. No haremos que no sucedan. Al revés, si no suceden, habremos pasado previamente un mal rato. Y si suceden, pasaremos el antes, el durante y el después. O sea, el dolor será cuadruplicado. ¿Vale? ¿Cómo los elimino? Yo os voy a decir varias técnicas, bueno, las más sencillas, de cómo eliminar estos pensamientos que no nos generan situaciones agradables o que nos son molestos o que nos limitan. Vale. Hay muchísimos, ¿vale? Una es la reestructuración cognitiva, que dicho así un poco resumidita,
podemos desactivar nuestros pensamientos a través de tres preguntas. Son preguntas, hay un montón de preguntas que yo suelo daros en consulta, pero he elegido las 3 que a mí más me funcionan, ¿vale? ¿Cómo me hace cómo me hace sentir pensar así? ¿Me ayuda a conseguir algo bueno? Si una amiga estuviera en esta misma situación, le diría lo mismo que me dio. Son frases que nosotros debemos siempre, yo siempre les digo a mis pacientes que lo deben tener en el bloc de notas del móvil y en el momento de colapso mental, de frustración, de no veo sentido a nada, coger el bloc de notas del móvil y hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque así nos desactivamos los pensamientos. El pensamiento que se nos ha activado de seguro que va a ir mal, el postoperatorio va a ser muy duro, que a lo mejor sí o a lo mejor no. Entonces, por ejemplo, si se nos activa ese pensamiento y nosotros nos hacemos cualquiera de estas 3 preguntas, nos ayuda a decir, vale, para, porque te estás viniendo arriba por la rama negativa, no nos está ayudando a nada y esto no genera ningún beneficio, ¿vale? ¿Cuál es otro? ¿Cómo los elimino? Bueno, esto es playa-montaña. Esta técnica se llama parada de pensamiento. Os la resumo muchísimo para que os sea muy útil, ¿vale? Cuando nosotros estamos con un nivel de activación, se dice en psicología, o como muy estresados, así, o muy agobiados, es cerrar los ojos e imaginarnos en un lugar en el que nos relaja, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de playa-montaña, porque es el más básico. Y una vez nos situamos en este sitio, decir, vale, el pensamiento, a qué huele, por ejemplo, si es la playa, hay olas, no hay olas, hay gaviotas, la arena está fría, está seca, hace aire, no hace aire, hace sol, es decir, hacernos preguntas que nos sitúen en el momento, ¿vale? ¿Esto por qué lo hago? Porque nuestra cabeza parece muy compleja, ¿vale? Y nosotros siempre creemos que nuestra cabeza tiene un mecanismo, pero es más simple que el mecanismo de un chupete. ¿Por qué? Nuestra cabeza tiene un pensamiento, ¿vale? Y ese pensamiento le da vueltas. Pero si nosotros generamos otro pensamiento que requiere mayor estimulación, mayor dedicación por parte de nuestra cabeza, el pensamiento que requiere menos, que sería, por ejemplo, el pensamiento de la operación, requiere solo uno, pensar, y este de la playa requiere el situarnos, el imaginarnos, el hacernos preguntas, el contestar. Entonces, este pensamiento de la playa requiere mayor dedicación. Por lo tanto, el pensamiento negativo que nos está generando emociones desagradables tendría que ser desechado por nuestra cabeza para atender solo al pensamiento que requiere mayor información, que sería este, ¿vale? Es un poco, las explicaciones son un poco así resumiditas, pero para que me hagáis la idea, para que cojáis un poco la idea, ¿vale? Con la montaña sería, pues, qué pajaritos, a qué huele, hay árboles, de qué color son los árboles, me queda mucho para la cima, un poquito de esto. Yo sí que os digo que en el caso de que queráis utilizar esta técnica y os cueste poneros en el lugar, yo siempre recomiendo hacer, bueno, en YouTube obviamente hay 1001 vídeos de sonidos de mar o sonidos de montaña, obviamente, pero también podemos ir al mar o a la montaña, el lugar que nosotros decidamos, sentarnos y observar como si fuésemos una cámara de vídeo, observar nuestro alrededor y recoger todos aquellos estímulos que nos van a ayudar en el momento que lo necesitemos a imaginarnos en ese momento. Vale. Otra manera de eliminarlos es a través de la respiración diafragmática, ¿vale? Que al final se basa en la relajación de nuestro sistema nervioso. Es muy sencillo. Yo aquí os he puesto el mecanismo, que es un círculo. La mano dominante tiene que ir en la barriga y la mano no dominante aquí, ¿vale? Lo que queremos es respirar con la barriga. Entonces, la mano dominante, en mi caso la derecha, está para notar que cuando yo cojo aire, mi barriga se infla y mi barriga se desinfla. Y esta manita, que es la no dominante, no sé si me la veis aquí, es para darnos cuenta que esta parte del cuerpo, la caja torácica, no, cuando respiramos no sube, que es como respiramos normalmente. Y es un poco de chivato, ¿vale? Entonces, nos tenemos que poner en un sitio relajado, ya sea la cama o una silla, quitarnos gafas, reloj, todo lo que nos sea incómodo. Y nos ponemos en la postura que os he dicho, mano dominante barriguita, mano no dominante en la parte roja del dibujo, ¿veis? Cerramos los ojos y es un círculo muy sencillo. Cogemos aire, mantenemos, ni coger ni soltar, soltamos aire, mantenemos, ni coger ni soltar. Para los tiempos que se sigue es siempre el mismo número. Yo siempre utilizo el 5. ¿Vale? Es decir, cogemos aire contando hasta 5, mantenemos contando hasta 5, soltamos contando hasta 5 y volvemos a mantener contando hasta 5.
Los números son muy variados, recomendables del 3 al 7. Y tú, cuando hagas la primera inhalación, si tú solo llegas hasta el 3, pues ese será tu número para todo el círculo. Esto es una técnica a largo plazo, es decir, es una técnica que requiere que tú entrenes antes, ¿vale? Por ejemplo, Isabel, que tiene unos días de aquí a la operación, 17 creo que ha dicho antes, pues lo que podemos hacer es, cuando falte una semana o ya si se encuentra como muy activa, pues hacer esta técnica un par de veces al día. Un par de veces por la mañana y por la noche, por ejemplo, y hacemos 3 vueltas, 3 círculos enteros. Y ya nos relajamos y volvemos a nuestro día a día, ¿vale? Y esto nos ayuda a ir achicando agua de nuestro vaso. ¿Por qué? Porque aunque no nos demos cuenta, pues vamos llenando el vasito de agua de los nervios hasta que rebosamos. Y esto es una manera de, antes de rebosar, si sabemos que vamos a rebosar porque la situación es bastante compleja, pues vamos vaciando la agüita para ir con la menos agua posible a la situación. Y en la situación, cuando estemos nerviosos, podemos realizar cualquiera de estas técnicas, ¿vale? Existen muchas técnicas de relajación, pero esta es como la más sencilla y más útil, porque cuando ya la manejéis no hará falta que os pongáis los chivatos de las manos, sino que tú estás, por ejemplo, en la sala de espera y tú puedes cerrar los ojos simplemente y hacer tu respiración y nadie lo nota, ¿vale? Vale. Ahora os cuento, ahora viene la aceptación, y a mí la aceptación me gusta explicárosla con un relato, ¿vale? Imagínate que eres una persona tímida y solitaria y que tu objetivo es tener más amigos y una vida social satisfactoria. Para esforzarte en lograr esta meta, estás tratando de ser más sociable, inicias conversaciones, asistes a fiestas e invitas a otras personas al cine y a comer. Ahora imagínate que conduces un autobús, tu destino es una vida social mejor y te diriges hacia allí. Imagínate que tus pensamientos y emociones son los pasajeros del autobús. Estás sentado en la parte de atrás diciéndote a gritos: gira, no tiene sentido que vayas allí, jamás tendrás amigos. Hablan a gritos y no dejan de insistir. Tienes la deprimente sensación de que los pasajeros podían tener razón, aunque sigues decidido a intentarlo. Tengo que hacer algo con estos asquerosos pasajeros. Te dices, jamás llegaré a ninguna parte si siguen entrometiéndose de esta manera, me están lastrando. Entonces reparas en un aspecto importante. En relación con los pasajeros tienen voces horribles y gritonas y cosas desagradables que decir, pero literalmente son incapaces de hacerte daño. No tienes por qué creerles ni obedecer sus órdenes. Con este descubrimiento en la cabeza, regresas al asiento del conductor y reanudas tu marcha en la dirección que tú escoges. Los pasajeros siguen hablando, son desagradables, lamentas no poder deshacerte de ellos. Sin embargo, con la práctica adquieres mayor destreza en conducir el autobús en la dirección que deseas, a pesar de lo que dicen los pasajeros. Sus voces empiezan a desvanecerse y comienzas a entender. Tus pasajeros son las voces de las experiencias anteriores que no se pueden modificar. Así que aceptándolos sin ningún juicio, podrás llegar a tu meta. Esta aceptación yo siempre os lo explico con esta metáfora del autobús, porque muchas veces uno de los mecanismos que utilizamos las personas es que un pensamiento se nos pasa por la cabeza y directamente lo abrazamos y le damos la categoría de real. Y no porque sea real, tenemos que abrazarlo y darle excesiva importancia. Entonces, esta metáfora es los pensamientos que sean ciertos, pero que no nos estén ayudando en ese momento o que no podamos hacer nada al respecto, debemos ponerles a un segundo plano y no prestarles atención como para que sean el foco principal de nuestro día a día, ¿vale? Es decir, ¿estoy nerviosa ante la operación? Sí, pero estar todo el rato recordando, qué nerviosa estoy en la operación, qué nerviosa estoy, ¿me va a hacer llegar a la operación más tranquila? No. Por lo tanto, acepto que son nervios, que es parte del proceso. Igual que el posoperatorio es parte del proceso, pues hay ciertas emociones que son parte del proceso, que hay que aceptarlas y saber que tienen que estar ahí porque es una situación compleja a la que tenemos que enfrentarnos. ¿Vale? Vale. Yo os he hecho como unas mini pautas, ¿vale? De 2 situaciones complejas que son cómo preparar citas médicas y cómo preparar operaciones. Son muy básicas, ¿vale? Detectar ideas preconcebidas, es decir, ideas del tipo me va a decir tal, o sea, prediagnosticarnos nosotros. ¿Por qué? Porque si acertamos en el diagnóstico, genial, pero si no acertamos, el batacazo es monumental, porque no caes desde aquí, caes desde tu tejadito de ideas súper guays o súper negativas. Entonces,
O, por ejemplo, eso nos pasa mucho, es el decir, va, ya está, 2 operaciones y ya. Y de repente dicen, hay una tercera, y tú, ¡ah! El batacazo es impresionante. No, hay 2, ha ido muy bien, ya veremos. ¿Vale? Detectar anticipaciones y trabajarlas. Anticipaciones es lo que hemos hablado de, va a ir el postoperatorio mal, a ver si la operación sale bien, no sé si podrá comer, seguro que no quiere comer. Todas estas anticipaciones que nos generan una sobrecarga de emociones negativas a las que no podemos abordar porque estamos hablando de un futuro inventado y que no nos ayuda a nada. Por eso muchas veces yo en ciertas situaciones, y por ejemplo en la de Sofía o Sofía, no me acuerdo cómo era, comentaba y tuve que bajar a la UCI y estar intubado. Yo esas situaciones siempre digo que hay que trabajarlas con profesionales para que no las llevemos a las espaldas a la siguiente operación, porque si ya las operaciones son un momento estresante, caótico, llamarlo X, ya sabéis el cúmulo de todas las sensaciones, además llevamos situaciones pasadas que han sido muy, muy, muy complicadas, hace más difícil el abordar las situaciones de manera coherente y añadimos como un plus, y bastante pluses llevamos ya como para encima, un plus que se puede trabajar. Para mí una parte importante es ser un equipo, darle porque esto ya sea pareja o siempre tenemos un poco de entorno, un mínimo entorno que ayudarnos. Muchas veces si no nos hacemos cargo nosotras es como, uff, es que soy una mala madre, es que yo, por ejemplo, tuve la suerte de que en el hospital donde a mí me operaban a mi hijo, podías estar los 2 padres. Pero no sé si es una suerte o una desgracia, porque era como, vale, nos tenemos que turnar. Porque, por ejemplo, en la UCI nos dejaban solo estar uno, sobre todo por la noche solo. Era como, vale, me tengo que ir a mi casa. Pero no, yo me quiero quedar, pero me tengo que ir porque tiene un padre y se quiere quedar y tiene derecho a quedarse y lo va a hacer estupendamente igual que yo o mejor. Y yo me tengo que ir porque tengo que descansar, porque mañana le tengo que relevar, porque las noches son duras y mañana tengo que venir con fuerza. Y ese sentimiento de soy mala madre porque lo dejo con su padre o cuando te tienes que ir de la UCI que ya no puedes estar, lo dejo con profesionales que saben lo que hacen, que lo van a cuidar perfectamente. Entonces es un poco ser un equipo, confiar en que de cuál es tu labor en cada momento. Mi labor ahora es estar con él, mi labor es descansar para estar mejor con él, con el peque o con ella. ¿Vale? Las personas que participen en esta oración, ser un equipo, ya sea la pareja, el niño fundamental, que sea un equipo contigo y todos los profesionales que forman parte de este proceso. Aceptar las emociones complicadas, una pizca de egoísmo, eso me parece fundamental, es decir, una pizca de egoísmo de evitar comentar, evitar estar con gente que no nos genera nada bueno. Es decir, estupendo, eres mi amigo, pero ahora mismo tus quejas sobre se te ha roto una uña me da igual porque mi hijo lleva 50.800 puntos en la boca. ¿Sabes? Y no estoy bien como para hacer la labor de bien que te estás quejando, pobrecito, que se te ha roto una uña. ¿Vale? Un poquito de egoísmo y decir qué necesito yo ahora mismo para poder ser un pilar fundamental en mi equipo. Necesito descansar, necesito comer, necesito desconectar el móvil, necesito no dar explicaciones a nadie, necesito coger, yo qué sé, yo por ejemplo, se habló antes del grupo, yo después de la segunda operación, a mi hijo, bueno, se le hizo un coágulo en la boca y tuvieron que hacerle transfusión de sangre y todo eso, y yo cuando me fui del hospital después de que le sacasen el coágulo, yo mandé un audio llorando a mares, diciendo lo mal madre que soy, lo mal que me sentía y que me escuchara quien quisiera, pero yo necesitaba desahogarme. Me daba igual los prejuicios que yo sabía que mis chicas no tenían. Me daba igual lo que opinaba todo el mundo, yo necesitaba contarlo y lo necesitaba yo. Esa pizca de egoísmo es necesario. Y luego buscar el apoyo en las personas que nos lo pueden dar. ¿Vale? Y los que no, un segundo plano. ¿Nos gustaría que nos diesen? Sí, estupendo. Pero pensar es que me gustaría que estuviese, no nos está haciendo bien. No necesitamos más emociones negativas. Estas son las personas con las que cuento. Me gustaría más, sí, estupendo, pero no están. Fin. ¿Y cómo preparar una operación? Preparar la mochila, al final es la tarea más fácil y la que pensamos que es la más difícil, ¿vale? Detectar anticipaciones y trabajarlas, preparar el momento de la operación, obviamente. Yo siempre digo que hay que ver la hora de la operación y qué vas a hacer. No quiero que te quedes en la sala de espera. La operación dura horas, no te quedes en la sala de espera. Vete a un bar,
come, desayuna, almuerza, tómate un café, sal a pasear. Prepárate ese momento de la operación para que sea lo más entretenido posible y para que estés lo menos posible pendiente de la operación. No haces nada estando pendiente del quirófano. No, si sale bien o mal, tú no vas a participar. Entonces, estate lo más desconectada de ese momento para tu salud mental, intentarla salvar y estar fuerte de cara a que te toque participar en la operación, que será el posoperatorio. Aceptar las emociones y una pizca de egoísmo es básicamente lo mismo, ¿vale? Pero sí que me parece importante el preparar el momento de la operación. Vale. He preparado este ejercicio. Creo que da tiempo, ¿vale? Bien, tenía la intención, ¿vale? ¿En qué momento te ha generado malestar? Y detectar qué pensamientos irracionales nos han generado ese malestar. Es decir, un poquito el ejercicio de la tablita, que si la necesitáis la tablita la pongo, ¿vale? Pero es un poco el qué momento te ha generado malestar y entonces yo os puedo ayudar a saber qué es pensamiento. Y así vosotros también entrenáis y sabéis cómo ahondar en ese pensamiento, ¿vale? ¿Quién quiera empezar? Si no, empiezo yo, si queréis. No, Sofía creo que lleva la mano levantada, pero creo que no la ha quitado antes. Ah, no, sí que la vuelvo a levantar. A ver, es que yo no sé si, yo creo que lo paso peor antes de que después de. O sea, yo Vale. creo que yo creo que los días antes estoy mucho peor y el momento de despedirme de mi niño es mucho más duro que, no sé, es como si ya una vez que voy a buscarle, el hecho de ir a buscarle, pues después de la operación, aunque esté muy mal, ya le tengo en brazos y es como un alivio tan grande que es como que de alguna manera puedo con todo. No sé si me explico, pero es una especie de, no sé, ya ha pasado, como decías antes. Vale, pero un poquito vendría relacionado con tu experiencia. Pero en las anteriores, en la primera también fue así. O sea, antes de, o sea, ese momento de entregar a tu hijo es que me parece tan duro. Bueno, yo a raíz de la segunda ya me parece todavía más duro porque es como que tienes que confiar en un equipo que ha fallado. Entonces es como que te cuesta muchísimo. Pero sobre todo lo paso muy mal antes de esa especie de pánico a lo que pueda pasar. En primer lugar, creo que es fundamental una cosita. Voy a lanzar una lanza a favor de los médicos desconociendo totalmente el caso. Hay veces que hay que saber que hay factores externos que no son manejables. O sea, no es que el médico haya fallado, sino que hay algo que por lo que sea se ha juntado y han fallado, pero no el médico en sí. O sea, los profesionales son buenos profesionales, pero no controlan todo. Esto es un poco también el halo de dioses que tenemos a los médicos. Sí, tienen los conocimientos, saben hacerlo perfectamente su trabajo, pero no controlan todo. No, sí, por supuesto, que yo entiendo que, bueno, pues que sí, que en el momento que entras en un quirófano no somos máquinas, afortunadamente, y que, bueno, pues que al final también cuando vas la víspera y tienes que pasar pues por el anestesista y demás y tienes que firmar el consentimiento y tal, pues todos te dicen que sí, que efectivamente con niños menores de 1 año los riesgos de problemas en otros órganos son enormes. Mi niño tenía un peso muy bajo y bueno, pues sí que nos hablaron de la posibilidad de pues que los pulmones son órganos pues muy delicados en menores de 1 año y que efectivamente los riesgos están, pero obviamente tienes que firmar ese consentimiento porque aunque tú veas que tiene una sonrisa maravillosa, le va a ayudar a comer, no puede quedarse así, tiene que pasar por las operaciones, o sea, lo sabes porque... No tienes que leerlo, es el truco, no leerlo. Claro.
Ya, bueno, pero lo tienes que firmar. Y te tragas al chico que te está diciendo, en plan, bueno, ya sabes que esto, está ahí, estos son peligros que puede pasar. Y claro, tienes que firmar ese consentimiento. Pero bueno. Yo cuando hablamos de esto, porque yo tengo pacientes que vienen a trabajar pues, ciertas operaciones de su hijo, no solo de fisura, de otras muchas que hay también por ahí, y yo siempre les digo que el anestesista hay que firmarlo. Entonces, no lean. Digo, si tú te pones a leer el prospecto de un medicamento, no te lo tomarías. Con esto de, por ejemplo, la vacuna del COVID, de no sé qué, de no sé cuántas, todo el mundo con los efectos secundarios, y digo, pero tú has visto los efectos secundarios, por ejemplo, de la pastilla anticonceptiva, que te iría para atrás, o sea, que no te la tomarías. Pero al final son cosas necesarias, se hacen y listo. Entonces, un poco lo del anestesista. Yo, mi anestesista, por ejemplo, cuando fuimos a la visita, yo le dije, no leas, que es que voy a firmar y prefiero que no leas. Ya sé que hay muchos riesgos, que hay muchas cosas, no leas, tengo que pasar por este proceso. ¿Vale? Y en ese caso, en tu caso, por ejemplo, tendríamos que revisar qué anticipaciones haces. Es decir, obviamente el alivio cuando lo tienes en brazos, ese va a estar siempre, porque al final lo estás viendo, ya ha salido del quirófano, que es nuestro gran temido. Pero todas las anticipaciones previas que te hacen vivir ese momento de entregar a tu hijo tan traumático es el que deberíamos trabajar en consulta, porque son pensamientos que no nos están ayudando al proceso y son muy desagradables para nosotros. Sí. Sí. ¿Qué pensamientos tú sabrías detectar? Hombre, el miedo. Yo creo que el miedo es el primero. Vale. ¿Miedo a qué? Bueno, pues a lo que pueda pasar, ¿no? O sea, no sé, el miedo a... Bueno, también porque, claro, es que ahora, en esta última, yo creo que me ha ayudado que mi niño habla súper bien y ahora no se calla nada, entonces se lo dice. Lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, tiene 2 años, o sea, que se expresa como puede y tal. Pero claro, tiene también una fobia a todo lo que es médico y al hospital y demás, que claro, es como que bueno, pero que te tienes que venir arriba, porque si yo para esta última sí que me preparé, busqué una psicóloga y tal, y claro, ella me decía que bueno, que yo tenía que ser súper fuerte y tal, y es verdad que delante de él siempre pues, es que no, mi pareja estaba trabajando, yo soy la que me quedo allí toda la semana con él, entonces no me puedo venir abajo. Es un poco lo que dice Isabel, es que tú puedes estar como estés, pero es que yo sabes sí que me tomé un tranquilizante, estuve como una semana antes tomando algo para también estar pues estoica, como que mi hijo no me viese hecha polvo, porque no me puedo, o sea, no le puedo soltar la mano y encerrarme en el baño a llorar, o sea, se nota y le transmites todo a tu hijo, entonces tienes que estar como, no puedes, o sea, no tengo familia allí para decir, bueno, me voy a tomar el aire, me voy a tomar un café, os dejo a mi hijo, que no, es que no puedes. Ya, pero ahí vendría un poquito lo que has dicho, que era lo de no sé, ¿lo puedes silenciar? Vale, lo que no, o sea, tú has dicho algo muy importante que ha sido me nota cómo estoy, claro, pero si cómo estás ahora mismo, según lo que has dicho, es falseando, porque estás haciéndotela fuerte, pero no siendo fuerte. Ya, sí. Yo tampoco tengo gente, o sea, yo que que, claro, no sé. que yo tengo a mi marido, pero yo vivo fuera de mi familia, o sea, yo no tengo tampoco te dejo a mi hijo. O sea, no, él simplemente, lo que yo decía es simplemente de aceptar que no estamos bien. El momento en el que él duerme, echa unas lágrimas, que no pasa nada, si las necesitamos. Muchas veces la presión esa de tengo que ser fuerte, sin querer se nos va un poco de las manos y hace que seamos menos fuertes de lo que somos o de sentirnos no inútiles, pero un poco de decir, joder, debería ser más fuerte. ¿Qué haces? ¿Qué haces llorando? Es que no te toca, es que sí que nos toca. Eso es lo que yo quería hacer con esta charla, un poco, primero, el darse herramientas para trabajar todo lo posible, los pensamientos que no nos ayudan, que eso veréis que os quita bastante lastre,
y no estáis tan mal, porque muchas veces es más el cúmulo que la situación en sí. Y luego el aceptar que es muy complicado a veces. Y lo de llorar en el baño, yo he puesto un ejemplo, pero es muy complicado. Pero él está durmiendo y necesito llorar, necesito sentirme mal, necesito también un poco aceptar esas emociones negativas que son parte del proceso. Y el niño también lo sabe. O sea, yo le explico, o sea, yo cuando vamos al maxilofacial digo, es que a mamá tampoco le gusta venir aquí. Yo creo que mi maxilofacial es un encanto porque nada es importante. Pero a mí tampoco me gusta. Y ellos tienen que saber que no nos gusta, pero tenemos que venir porque es parte del proceso y es para su bienestar. Y eso también es importante transmitirlo. Tenemos a Rebeca que ha levantado la mano. Hola chicas, que bueno, eres una crack, Olga, me encanta escucharte, aquí estoy vamos, con los oídos abiertos. ¿No crees también que depende mucho de la personalidad, ¿no? De cada uno? Porque hay gente que es que lo lleva de serie. Como yo digo, la inteligencia emocional, hay gente que no necesita leer ningún libro, le sale solo, ¿no? Como a tu pareja que contabas y eso. Yo, por ejemplo, creo que uno de mis problemas es el querer controlarlo todo. Entonces, con estos niños y sumada a la pandemia y todo esto, creo que el control ya se escapa de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, quizás puede ser una manera de autorregularse, ¿crees? El quererlo controlar todo y tal. A ver, yo, por ejemplo, en la primera cirugía que tenía 3 meses, recuerdo que no lloré en ningún momento hasta uno de los días que fui al hospital a verle y había puesto un hombre, ya ves qué chorrada, ¿eh? Una furgoneta en la puerta del aparcamiento y no podía pasar. Y entonces me dio por llorar delante de ese hombre que decía, pero que solo es la furgoneta. No sé cómo lo ves, sí. Yo creo que eso fue, ¿no? La gotita que como el vaso. ¿Qué opinas? Vale, yo sí que pienso que depende mucho de las personas. O sea, yo cuando os he dicho todos estos ejemplos, mi parte fácil ahora mismo es el contarlo como psicóloga, no como madre. O sea, yo tampoco lo he sabido gestionar muy bien y eso que tengo las herramientas. Por eso me parece fundamental, primero, que todo el mundo tengamos las herramientas para que en la medida de lo posible podamos ayudarnos y luego detectar cuando no tenemos la inteligencia emocional suficiente, al detectar pues igual que cuando tengo el estrés y se me va aquí el estrés, me voy al fisio a que me masajee, pues igual ahora que tengo una operación necesito trabajar cierto control emocional que no estoy sabiendo gestionar y ahora me viene una avalancha de emociones que puede que me tenga que ayudar porque al final la operación efectivamente es algo extraordinario, algo muy duro, pero en nuestro día a día como madres, tú cuando eres madre, tú firmas un papel de que lo vas a pasar mal. Entonces, en menor medida, pero igual en la vida vas a tener que gestionar ciertas situaciones con tu hijo que emocionalmente te van a sobrepasar. Entonces, si esas emociones están ahí, hay que trabajarlas. Y si obviamente, si las primeras operaciones o estamos viendo que las operaciones o las visitas con los médicos nos están desbordando, creo que hay un fallo de base, no de cara a la operación, no de cara a mis hijos que han nacido con fisura, sino de cara a mi mundo y yo me está ya dando una llamada de atención de que hay algo que no estoy gestionando bien, tanto en esto como si cualquier situación externa puede también desbordarme. Y respecto a lo del control, el control ha sido el gran protagonista de la pandemia en mi consulta, por ejemplo, porque antes vivíamos con control y digamos que el control te produce esa base de relajación que te ayuda a gestionar mejor las emociones porque son menos, o sea, son más moderadas. Entonces, si yo tengo control, yo tengo una base, yo estoy cómoda y voy gestionando emociones. Pero una vez no tengo el control, es un poco, el gestión de emociones base se nos va, porque lo basamos en el control. Por eso yo siempre digo que las personas que el control es la base de su gestión emocional tienen que ser conscientes de ello e intentar buscar ese control en cierta medida. Es decir, yo no controlo la operación, pero ¿qué controlo? Controlo esto, el posoperatorio, el no sé qué, el no sé cuántos. Intentar buscar información en Mamis y no en Google, por favor, o en Fisura, o en asociaciones, no en Don Google, que ya sabe lo que aparece, sino
buscar un poquito como unas piecitas que te proporcionen ese control, que te ayuden, aunque no sea un control absoluto, que te ayuden a que la gestión emocional te sea más cómoda. Pero obviamente el control es un hándicap muy, muy, muy importante cuando no se tiene, como en estas situaciones, aunque se puede generar, porque tú puedes preguntar al médico, puedes más o menos tener el control del tiempo sabiendo más o menos las horas que dura. Luego, obviamente, si tú ya has pasado por una operación, ya sabes dónde va a ir, cómo va a ser el proceso de UCI, planta, tal, masaje, a la semana visita, a los 15 días visita, ya puedes establecer un mínimo control. Pero sí que es eso, que ese control nos ayuda, obviamente. No sé si resuelto, Rebe. Sí, gracias. Y es posible que en la situación aguda o siguientes días o semanas después de la cirugía, tú estés genial, o sea, porque estás centrado en ello y bueno, más o menos, bueno, no te estás centrando en tus sentimientos, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez con alguna familia, no en esto, en alguna situación así estresante, que luego bastante después, como un mes o dos después, es cuando viene como el bajón, que te encuentras, ya ha pasado todo, el niño ya está recuperado, ha pasado, ya está comiendo sólido y de repente no eres tú, o sea, estás triste, enfadado, contestas mal? Eso es posible, no haberlo gestionado mal y que luego se haga una bola tan tarde después. Sí, porque cuando tú entras en situaciones muy, muy estresantes, digamos que puede haber un efecto anestesia. Es decir, como es lo que decía Sofía, como la prioridad no soy yo, que es el de enfrente, hay gente que tiene la capacidad, que me parece una capacidad, pero hay que saberla, que la tienes para gestionarla bien, para que el efecto rebote después evitarlo, es la capacidad de anestesiar tus emociones y decir, no me toca, y soy capaz de meterlas en un baúl y proceder a responder a las demandas de que me está haciendo la situación. Y luego, obviamente, sí que me ha pasado, y lo que yo siempre les digo a los pacientes cuando vienen con ese mecanismo de gestión es, vale, si tú sabes que pasa esto, cuando suceda una emoción estresante y tú creas que te sientes capaz de hurgar para que no te desborde, yo una técnica que utilizo que a mí me encanta y como persona la utilizo, no solo como profesional, es coger y una vez que creamos que nos podemos permitir exteriorizar o tal, es escribir cómo nos sentimos, repasar cómo nos hemos sentido en la operación, porque muchas veces cómo nos hemos sentido no quiere decir en ese momento nos hemos sentido, no, es ahora repasando yo me he sentido así, aunque no lo he exteriorizado. ¿Cómo te has sentido en esa operación? Y es escribirlo. Me parece fundamental escribirlo cuando estamos mal. Por algo muy básico, os diré por qué. Es cuando nosotros dejamos nuestro pensamiento aquí dentro, es como que se llena de carga dramática, de cosas abstractas, no concretamos, entonces es como mucho más grande la bola. Pero sin embargo, cuando lo escribimos, nosotros intentamos buscar la palabra adecuada para expresar lo que nosotros creemos que estamos sintiendo. Entonces ya acotamos el término. Además, al querer explicarlo y oírnos, esto también pasa en consulta cuando me lo contáis, al escribirlo y al leerlo, nos damos cuenta que igual no era tanto como pensábamos. Entonces nos ayuda un poco a cargar de racionalidad nuestra manera de pensar. Y esa sería una manera de esa anestesia, Rebe, pues controlarla. Es decir, cuando tú te encuentres necesaria, pues escribirlo para gestionar eso que ha pasado. Pero a posteriori o en la situación estresante que tú ya sabes. Hay dos opciones. Si tú estás mal en esa situación, para intentar soltarlo y acotarlo y reducir la gravedad que para ti eso está teniendo o el drama. Pero si tú estás viendo que estás en anestesia y que estás segura de que tú no estás ni sintiendo ni padeciendo, a posteriori, cuando tú ya creas, por ejemplo, un mes después de la operación, que dices, vale, ya más o menos está todo en su sitio, me voy a permitir el soltar. Porque si no hay un efecto rebote que tú no controlas y que hay situaciones insignificantes que de repente dices, vale, porque estoy llorando por esto que a priori puede ser una tontería. Pues por lo que no has llorado antes y no has trabajado. Es como la gente que tiene conductas evitativas. Yo no me di cuenta en el momento, pero Martín nació en junio
¿Mm? Y claro, la primera semana estuvo ingresado, que eso para mí, yo creo que fue, pues eso, un punto, yo me esperaba traerle a casa, o por lo menos estar con él todo el rato. Y en agosto tuve un episodio de que, vamos, yo creí que me moría, que me estaba dando un infarto y que me moría. Y tuve que llamar al 112 y todo, y me dijeron, parece una crisis de ansiedad. Y yo pensé, que no es una crisis de ansiedad, que me duele aquí de verdad, que me está dando una taquicardia que me va a dar algo. Y muchos meses después dije, ostras, es que yo creo que eso ha sido una resolución de todo lo primero, del nacimiento, del yo puedo, estoy súper feliz, no pasa nada, y luego, ¿sabes? Que fue como una bofetada de orgánicamente, que salió por ahí. Y no sé Sí, si en ocasiones puede pasar así, cuando hay, no solo con operaciones, con un conflicto, cualquier cambio de trabajo, con cualquier cosa, que yo creo que en ese sentido soy fuerte, entre comillas, y luego lo pago después. No sé si es algo que me lo estoy inventando o es así. es así totalmente. Y yo lo que os he explicado, las técnicas que os he explicado, no son para la operación en sí. Muchas veces la operación creemos que es una situación, y obviamente es diferente, pero tenemos situaciones estresantes a lo largo de nuestro día a día que pueden generarnos las mismas emociones y las mismas reacciones físicas que la operación. O sea, son técnicas que yo os he explicado para la operación, pero que se pueden utilizar. Y lo que tú dices, ahora sí que se está viendo mucho más, por lo menos yo en consulta estoy viendo más, los ataques de ansiedad desbordantes, impresionantes, por el hecho de la anestesia o el evitar. El evitar, y era un poco el ritmo que llevamos siempre de pim, pam, que no nos da, que luego dices, vale, ¿y cuándo has pensado en ti? ¿Y cuándo te has... Esa emoción que tú has sentido a las 9 de la mañana, ¿qué has hecho con esa emoción? Nada. Tenía demasiado tiempo como para trabajarla. Por eso es muy Claro. importante, aunque sea muy complicado, el ratito para ti. El ratito para ti me da igual que sean 10 minutos, pero el ratito para ti. Gracias, Olga. Porque luego viene este boom. Alguien ha escrito en el chat. Vale. Pues yo por mí, eso. Espero que os haya gustado, espero que haya ayudado. Si hay alguien que tiene alguna pregunta más. Si tenéis alguna duda, queréis levantar la mano, bien escribir en el chat. Vale, tenemos un par de manos levantadas. Está Cintia. Hola. Bueno, yo quería preguntar, Hola, Cintia. hola, hola Olga, he llegado tarde, pero he llegado. Eh, eh, yo pensaba, bueno, Ainhoa, sabes que va a llegar, bueno, yo tengo en mi cabeza, prefiero pensar que sí va a pasar otra vez por drenajes. Yo tenía muy asumido que es una operación, mini operación, de decir, buah, esto lo llevo controlado, pero cuando me llegó ayer la carta en el buzón y vi que no era en septiembre, era en julio, me entraron los nervios y dije, ¿por qué? Porque otra vez ya empezamos con las culpas. Y si no funciona, ya luego te echas la llorera y te calmas. Pero ya es como, jolín, yo me pensaba que lo tenía súper controlado, súper asumido, que esta operación no es nada comparado con la del paladar, y ahora es como, jolín, me asaltan otro tipo de dudas que antes no tenía, y digo. Pero bueno, que he visto lo de la tabla, he visto lo de los ejercicios, lo tendré en cuenta, lo trabajaré. Y nada, que no sé si es normal de decir Vale, en esos casos, lo que debemos hacer es primero, efectivamente, eso. que no sé si es normal, de que yo pensaba que lo tenía súper asumido, de comparar operaciones y dices, esto no es nada, no me voy a preocupar porque ya hemos pasado por ello, pero yo creo que es más la frustración de decir, otra vez por lo mismo, no ha funcionado, y si vuelve a no funcionar, eso es lo que creo que ahora me atormenta. Vale, en ese caso, primero, es lo que le decía un poco a Sofía, creo que le he dicho. Primero es aceptar que hay que esos sentimientos que nos invaden, esos hay que aceptarlos y tienes que pegarte tu lloro y tienes que maldecir todo lo que había. Vale, un ratito. Y luego ya es generar pensamientos que te reviertan esas anticipaciones. Es decir, y si no sale, y si sí. El y sí, cuando empezaba una frase con y sí, quiere decir seguro 100% que es irracional.
porque los easy solo hacen que anticipar o inventarse un futuro que no sabemos si sucederá. Entonces, cuando suceda el easy o preguntas si que nosotros detectemos que no, intentar, o las técnicas que se utilizado, o otra técnica que es demostrarle que no. Es decir, tú tienes suficientes pruebas o suficientes situaciones vividas por ti o por gente cercana que ha ido bien. Entonces, cárgate de esa energía, es decir, ¿y si sale mal? Sí, pero ¿y si sale bien? ¿Cuántas personas conoces que ha salido genial el drenaje y se les ha ido genial, que son 10 minutos? ¿Sabes? Llenarte un montón de razonamientos o de muestras objetivas, porque son situaciones objetivas que tú has vivido, que han salido bien. Y aceptar que el miedo de, ¿y si sale mal? Va a estar, pero ponerle, como yo he dicho en la metáfora del autobús, ponerle atrás del todo. Porque sí, puede salir mal, pero en principio no es nuestro objetivo. Es una mínima opción. Vale, muchas gracias. A ti. Yo no veo más intervenciones, a ver. Yo creo que no. Yo por si acaso he dejado aquí, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, yo he dejado por aquí mi contacto, porque estaré encantada de resolver dudas. Que a veces es muy personal. Ah, mira. Ahí van. Dale. Está Isabel. Isabel, ¿estás ahí? Hola, Adelante, adelante. ¿me oyes? Sí, adelante, Isabel. Ay, pues perdona. Que me ha encantado. Es que he tenido que dejarlo un rato por un tema y me da pena lo que me haya perdido, pero bueno, me meteré en la web. Me ha encantado y luego me ha gustado mucho lo que decías que tenías un grupo de madres, porque veo que también, por supuesto, la psicóloga es la que nos centra hacia dónde nos tenemos que dirigir, por supuesto, pero luego las madres también entre nosotras pues no sé, generamos la verdad una empatía que anima mucho. Entonces te quería preguntar si haces algún grupo de madres o cómo funciona esto, No. o si puedes hacer alguna sesión individual o cómo va. Sí, a ver, yo quien necesite, yo hago sesiones individuales, trabajo tanto con adultos como con adolescentes como con niños, depende de la edad del niño, trabajo a partir de los padres. Y yo tengo una consulta online que hago sesiones, de hecho, mi aportación a la familia de fisurados es que es el descuento que decía yo siempre, que me preguntan por qué, porque es que a mí yo creo que necesitamos muchas veces ayuda y no nos damos cuenta de que necesitamos ayuda. El grupo de mamis yo lo tengo porque como mami de niño fisurado y de la Comunidad Valenciana, yo me vi sola, me dijeron este es tu diagnóstico cuando yo estaba embarazada de 5 meses y aquí le dije, vale, ¿y esto qué supone? Entonces yo a través de Instagram contacté con una mami que me ayudó muchísimo y me dijo, mira, te voy a meter en un grupo que yo estoy de muchas mamis, de gente que no tiene la suerte de tener la asociación como FICAT y dijo, pues, y entonces es mi pequeña familia de sonrisas. Ah, vale. Y es que pensaba que decías que era un grupo de mamis que dirigías tú. Vale. No. Ya sería un plus, ¿eh? Eso ya sería un super plus. Yo ahí ejerzo como mami y no como psicóloga. Vale. Bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A ti, Isabel. Vale, pues yo creo que lo dejamos aquí. Nos quedamos con tus datos de contacto por si surge cualquier duda, yo estaré encantada. Agradecerte pues que hayas querido dedicar de resolver. este y si alguien quiere tiempo. que necesita, pues obviamente yo doy sesiones online. Claro, pues claro que sí. Y eso, agradecerte pues que hayas impartido esta charla que ha resultado tan nutritiva y desearos un feliz fin de semana a todas, que esto acaba de empezar. Gracias, feliz puente.
Feliz Adiós. puente. Muchas gracias, feliz puente y muchísimas gracias. Un beso enorme, gracias. Gracias a todas. Gracias. Bueno, está aquí Antonia. Mira, he parado ahora de la grabación y me dice... Bueno, supongo que cuando le diga que sí, que quiero parar, me lo mandará por email o algo, ¿no? Te lo guarda en una carpeta. En el Drive. En una carpeta del ordenador me la ha guardado a mí. Vale, voy a probar. Es que es la parte de no control esta vez. Digo, a ver, yo le doy a grabar, pero... Vale, pues nada, muy bien, ¿no? Ha sido mucha información, espero que la hayan entendido. Sí, y has tenido mucho control del tiempo, porque yo cuando, ¿no? A veces empieza la gente con sus testimonios y tal, digo, a ver si esto se nos va y súper. Bueno, al final has ajustado mucho. O sea que muy bien. Sí, más o menos tenía claro. Iba a parar iba a parar el recuadro, pero digo, uff, se va. No. Pues nada, súper bien. Pues Muy bien, Olga. cualquier cosa que necesitéis, yo encantada de colaborar. Igualmente, encantada. Muchísimas gracias. A vosotras. Adiós. Adiós.